A26. A26. Buscamos poner en debate temas de relevancia para Paraguay y el mundo. Artículo 26. A26. Pensamiento sin censura. Sin censura. Justicia, economía, política y lo que el momento actual lo requiere. A26. Coherente, veraz e imparcial. Artículo 26. Desde ahora, artículo 26. A26. Con el análisis crítico de Hugo Portillo. Bueno, yo estoy. Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Yo soy Hugo Portillo y estoy transmitiendo a través de Radio Chaco Boreal, la 1330. Bueno, hoy es lunes 15 de junio del 2020. En este momento son las 17 horas y 8 minutos y tenemos una sensación térmica en Asunción de 26 grados. Bueno, vamos a unos temitas y después ya vamos a nuestras entrevistas, que hoy estamos muy apretados. Mañana es un día importante. Mañana es el día en el cual tiene que presentarse Efraín Alegre a la Fiscalía. Tal como él había mencionado en su momento, planteó de que no iba a presentar ninguna medida alternativa, con lo cual técnicamente tendría que ir a prisión. Entonces mañana creo que se prepara inclusive una caravana para acompañar a Efraín Alegre. Son cuestiones que quedan mal parados. La Fiscalía queda, digamos, atravesado con un mal sabor, porque independientemente de las cuestiones políticas o las, qué sé yo, las afecciones o desafecciones, ¿cómo decir?, la simpatía o no que pueda despertar Efraín Alegre o a sus afiliados o a sus correligionarios. Hasta ahora, por lo menos en función de las documentaciones al cual accedí, digamos, no hay una hilación de hechos concretos, de hechos objetivos entre él y lo que se le acusa, el hecho imputable, digamos. Y que de hecho eso fue lo primero que saltó a la vista cuando el fiscal Edgar Sánchez, con 2 líneas dentro de un escrito, básicamente estaba pidiendo su imputación. En un principio creo que la jueza Cintia Lovera había rechazado y después la fiscala general del Estado, Sandra Quiñones, nefasta para el país, simplemente cambió de fiscal y le agregó creo que 2 párrafos más y volvió a insistir para que realmente siga el trámite contra Efraín Alegre. Ya dije varias veces, de hecho la semana pasada estuvimos acá entrevistándole a Efraín Alegre. Acá es una cuestión que no tiene que ver solamente con Efraín Alegre, acá es una cuestión que tiene que ver con la Fiscalía y su modus operandi, onda represivo, onda SS, onda era astronista, onda pastor coronel. Dentro de poco falta simplemente que sacudan las caperucitas rojas y vuelvan a sacar a la calle, ¿verdad? Entonces es un tema complejo, sin tener en cuenta y sin contar y sin mencionar el tema de María Esther Roa, que también es un tema, digamos, llamativo. Se le imputa por manifestarse en contra de la corrupción, supuestamente bajo la figura de aglomeración, con 3 gatos locos protestando frente al Panteón de los Héroes. Resulta que más gente hubo en el supermercado, en Fortis, más gente tiene Marito cada vez que hace alguna inauguración con todos sus lacayos detrás. Y ahí no interviene la fiscalía. Entonces, esas son las cuestiones que van molestando y van sacudiendo y van despabilando a la ciudadanía, sin entrar todavía a tallar todos los casos de corrupción que en estos tiempos han saltado, ¿verdad? Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, también ayer estaba mencionando en mi programa a la noche que los números, me había pasado unos buenos números Amílcar Ferreira, o sea, un buen trabajo. Los números eran desastrosos para nuestra economía, ¿verdad? Un buen trabajo de él, ciertamente, pero los números son desalentadores. Creo que estábamos hablando del tema de reexportación, que había caído un 98% entre mayo 2019 y mayo 2020. El tema de gastronomía tiene una retracción de más del 80%, y de hecho justo eso se nota
con las cuestiones que entre ayer y hoy, por ejemplo, yo vi o me pasaron. Tiene que ver con el tradicional Paulista Grill, por ejemplo. Yo me iba a comer de vez en cuando ahí, un rico asado. Y nada, cierran sus puertas hasta nuevo aviso. Hoy creo que vi también una publicación de Rolandi. Acá el tema nomás es todo lo que eso conlleva para el país. Y ya lo mencioné varias veces y prefiero decirlo. Probablemente algunos compartan conmigo o no compartan, pero yo creo que la gran sabiduría de cada estadista, de cada líder y de cada presidente o autoridad nacional está en buscar un sano equilibrio entre la salud y la economía con este tema de la pandemia. De nada sirve que tengamos uno o dos muertos guau por el tema de la pandemia, con, no sé, con 100 o 1000 infectados nomás, y resulta que la economía queda totalmente destartalada como actualmente está. Me sorprendió hoy las declaraciones de Carla Basigalupo, que de hecho como soy muy crítico con todas las autoridades, me tiene bloqueado en Twitter, pero no importa, o sea, si eso lo hace feliz, genial. Creo que no debería hacerlo y tiene que asumir las críticas tal cual como son, ¿verdad? Pues si solamente va a aceptar ¿cómo te iba a decir? Si solamente va a aceptar la gente que le chupa la media, bueno, no tiene mucho sentido eso. Pero bueno, todavía le falta crecer mucho a nuestras autoridades y esas son pequeñas muestras de nuestra inmadurez cívica todavía. Pero bueno, como decía, le escuché a Carla Basigalupo y básicamente, no sé, me estaba haciendo la demostración de un país que no es el nuestro, que está todo espectacular, que está todo creciendo, que todos volvieron a su trabajo, que todos están de vuelta reinsertados. O sea, yo no veo eso. Yo estoy viendo cierre de empresas, lamentos de emprendedores, gritos desesperados de emprendedores que no acceden realmente a los créditos. Veo, y en las estadísticas que me presentó Amílcar Ferreira, que tenemos que hablar con él realmente para que nos explique en mayor detalle, yo simplemente eché un vistazo rápido, está inclusive los desembolsos a través del FOGAPI que realizaron los bancos, que es, no sé, es lo más absurdo que hay, ¿verdad? Porque básicamente el Estado es el garante de cada una de esas operaciones desembolsadas por los bancos. Y aún así, teniendo la garantía del Estado a través del FOGAPI, resulta que hay bancos que no lo hacen. Con lo cual, lo único que revela es que no quieren trabajar nomás en el análisis crediticio que tienen que tener estas empresas. Y ciertamente, si una parte interesante, importante de nuestra sociedad está dentro de la informalidad, y es una realidad nuestra que tenemos que saber encaminar. Si el 78% de la población económicamente activa en nuestro país son sustentados, financiados, pagados por las pymes, las MIPYMES, los micros. O sea, eso es lo que tenemos que apoyar, eso es lo que tenemos que fomentar. Yo creo que va en una segunda etapa el tema de la formalidad. Y escúchenme bien lo que estoy diciendo. No estoy en contra de la formalidad, ni estoy alentando la informalidad. Estoy manejando una realidad del país. ¿Ustedes creen que una persona que tiene hambre le va a interesar tres cominos que alguien le esté pagando con factura, sin factura, con IVA, sin IVA, si depende de eso su familia? Esas son cuestiones, por ejemplo, irreales que a veces quieren plantear las autoridades. Acá es muy sencillo. O sea, nuestra realidad es que tenemos un porcentaje importante de informalidad y después tenemos que trabajar sobre eso. Pero primero vamos a tratar de sobrellevar y vamos a tratar de salvar nuestra economía. Está cayéndose a pedazos. El tema de las estadísticas es lo que es la cuestión gastronómica, una caída del más del 80% y ese pequeño 15-20% que está ahí más o menos sobreviviendo tiene que ver exclusivamente con las cuestiones de delivery. Pero tampoco van a poder sobrevivir mucho tiempo estas empresas solamente con el tema de delivery porque no van a poder mantener la estructura. Esa es la parte que de repente yo les critico a las autoridades. Parece que hay una desconexión total de cómo se maneja un país y quién es el que genera la riqueza en un país. El que genera la riqueza en un país es el sector privado, son los emprendedores. El Estado lo que tiene que hacer es una adecuada distribución de eso. Pero tenemos que apoyar a los que producen empleo, a los que pagan a la ciudadanía, a los que sostienen, a los que mantienen a la ciudadanía. Y tenemos que ponerlos alfombra roja, como dije ya varias veces. Ese es el punto. Eh, Ciertamente hay que seguir profundizando con el tema de los desembolsos.
y yo creo que hay que también tener una especie de, o sea, así como existe un incentivo a los bancos para paliar esta situación, también tiene que haber un castigo para los que no quieren complementar, ayudar y estirar todo el mismo carro. Nosotros vamos a entrar, estamos en contacto con el economista Sergio Lovera, presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales del IPS. Buenas tardes, Sergio. Hola, Sergio. Hola, Vincia. Hola, Hugo Portillo te hablaba, Sergio. ¿Cómo andamos? Sí, señor. Un placer y a la orden. Sergio, estuviste haciendo denuncias fuertes de vuelta contra toda la cúpula de el IPS, eh, siempre de la época ya de Benigno, inclusive antes. Y ahora estás tocando un tema que también es bastante sensible, que tiene que ver con los servicios de limpieza, que inclusive si hacemos un histórico, estamos hablando de que empezó con 5.000 millones y hoy está llegando a casi 200.000 millones por un lado. Tenemos el software de oro de 40.000 millones por otro lado. Y en contrapartida, el presidente Gubetich de IPS dice que no hay plata para pagar a los funcionarios. O sea, ¿cómo se entiende toda esa figura? Mira, mira, ¿te acuerdas que nosotros hablamos de la quiebra técnica una vez cuando estuve en tu programa, cuando la Contraloría General de la República me notifica a mí, al presidente de la República y al presidente del IPS en aquel entonces, Armando Rodríguez, de la sesión de crédito, y o sea que el IPS no podía pagar más a sus proveedores. Al 2017 teníamos deuda impaga a proveedores. Es grave eso, hubo 318.000 millones. Gubetich endeudó nuevamente 200.000 millones. Tenemos a la fecha 500.000 millones de deuda impaga a proveedores. Y quería explicar en dos palabras eso del porqué. En el 2015, de 31.000 millones, la última adjudicación de Faceti. En el 2015, Benigno López groseramente adjudicó 123.000 millones con una disponibilidad presupuestaria nada más y nada menos de 4.000 millones, comprometiendo así dos ejercicios fiscales. ¿Cuál es el problema de Gubetich? El problema aquí no es el tema salario. El problema de Gubetich, por eso que conmigo no quieren enfrentar, es el tema. ¿Cómo van a seguir cobrando las coimas? Si ya no hay más disponibilidad para que ellos comprometieron dos ejercicios fiscales y ahora bajó a 29% la recaudación. ¿De dónde van a sacar para la coima? No es para el salario. Para el salario yo te diría la fórmula, es muy fácil. Y no es tampoco el monto que ellos dicen 25. Bueno, se cortó nuestra comunicación con Sergio Lovera, presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales del IPS. Bueno, vamos a tratar de vuelta a estar en contacto con él. Tiene denuncias concretas, si ya lo había hecho varias veces en contra de Benigno López, ahora se intensifica con la nueva administración y sobre todo que los valores van subiendo. Y ahora se agrega una variante que tiene que ver con la incapacidad del IPS de pagar salario a sus funcionarios, según lo que se había deslizado y según el proyecto que había presentado el senador Beto Velar para inclusive tocar sus fondos jubilatorios temporalmente para pagar salarios, lo cual revela la gravedad de la situación financiera y del flujo financiero de IPS. Eso es un tema muy grave, digamos. También yo quería preguntarle, si entramos en línea de vuelta, lo pregunto. Ayer el expresidente de IPS y también expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, había lanzado un tuit en donde él mencionaba que si bien se redujo la recaudación en $1 millón, o sea, ¿por qué el IPS está queriendo salir a endeudarse $100 millones? Y hizo, inclusive dio una vuelta a la tuerca. Mencionó y dijo que también disminuyeron las consultas. Entonces tuvimos que haber disminuido el tema del uso de medicamentos y la compra de medicamentos. Sergio Lovera, ¿me escuchás? Te escucho bien, te escucho. Estaba comentando justamente lo siguiente, a ver si me podés explicar. Ayer yo leí un tuit de Pedro Ferreira
donde él también se sorprendía, digamos, de la situación de insolvencia que está mencionando el IPS para el tema de pago de salario. Y mencionaba que si bien hubo una disminución de las recaudaciones de $1 millón por mes, resulta que él nos explicaba por qué el IPS está buscando un nuevo préstamo, pero de $100 millones. Y también les recordó que en este periodo de pandemia se redujo considerablemente el tema de las asistencias y atenciones y las consultas, con lo cual se tuvo que reducir también considerablemente el uso de medicamentos y por lo tanto de su compra. O sea, y él decía inclusive, bueno, acá hay algo raro. O sea, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, yo tenía una fórmula nomás. Nosotros tuvimos 1 billón de disponibilidad presupuestaria, 350 rubros de salud. 1 billón. Hasta marzo tuvimos 800.000 millones de disponibilidad presupuestaria. Es decir, es que se hace una reingeniería nomás y se envía salario, eso no hay ningún problema. Imagínate lo que es. Ellos lo que temen es dejar de ellos este año querían tercerizar todo el IPS. A ese efecto. Bueno, se nos cortó nuevamente. Pero bueno, estaba justamente tratando de explicar Sergio Lovera, presidente del Sindicato de Trabajadores del IPS, cuál sería la fórmula para el pago de salarios que tiene que implementar el IPS, porque realmente es un tema que a muchos les preocupa. O sea, no solamente a los funcionarios de IPS, sino que también les preocupa a los aportantes, a los beneficiarios y a los jubilados de IPS, qué es lo que está pasando con la plata del IPS. Porque por otro lado se menciona que existen depósitos siderales en el sistema bancario que ciertamente son del fondo jubilatorio, pero hay como una deficiencia en la administración de lo que tiene que ver con la parte de salud propiamente dicho. Entonces, ese es un tema que es alarmante para todos porque, como yo dije varias veces, van a ir a quitar crédito de los bancos. El tema de ir a quitar crédito de los bancos es que básicamente van a compensar o van a usar sus mismos fondos que tienen ellos ahí en los bancos. O sea, el banco tiene fondos de IPS y IPS va a ir a pedir créditos a ese banco. Ok, por supuesto el banco le va a dar. Lo que ya dije varias veces y expliqué, por más que algunos no quieran entender o les cueste entender, es una cuestión demasiado sencilla desde el punto de vista financiero. El día de mañana, si el IPS no le paga al banco el crédito que sacó, resulta que el banco va a compensar nomás. Va a compensar el crédito que tiene y va a compensar el depósito que tiene y punto. Ahora me dice la gente de IPS, sí, pero eso es de fondo 3, no van a poder tocar. No, es de IPS y punto. Los bancos van a compensar directamente, es la misma personería jurídica. ¿Está Sergio Lovera? Bueno, te comento por qué ellos no se animan a dejar sin efecto el contrato que firmó Benigno López a título personal con BBU Banco, donde toda la recaudación a nivel país que corresponde 12.5% fondos de jubilaciones. Ellos se encargaron, ellos adjudicaron a Banco, o sea que directamente firmó un contrato con BBU Banco para el pago a jubilados en exclusividad, donde hay un remanente cada mes sobre 180.000 millones, que el mínimo hay un remanente de 75.000 millones, y eso deberían o tenían que ellos colocar en CDA 8.18 mayor a 360 días cada mes. Ellos dejaron eso a 1.7% a la vista. Ese 175, el segundo mes ya es 150 y así va sumando por 12 meses. Además, ese dinero a 1.7%, esa cantidad de dinero otra vez nos presta, ese mismo dinero nos presta BBU Banco para pago a proveedor, le paga el IPS y le presta, le abre una línea de crédito de 6.6%. ¿Y quién se chupa los 5%? Le pregunto. ¿Y el banco? Es una vergüenza cómo están robando en el IPS, cómo están asaltando el IPS. Y eso no digo yo, eso dice la Contraloría General de la República. ¿Cómo la mañana la quiebra? O sea, según vos ya está en quiebra técnica el IPS. Está en quiebra, lógico, tenemos 500.000 millones de deuda y paga. ¿Cómo no vamos a que si ahora pretende
aprovechó la pandemia, este personaje juvenil pretendía adjudicar 179.000 millones de servicios de limpieza, está como para adjudicarse, y tiene disponibilidad presupuestaria de 24.000 millones. ¿De dónde va a sacar este año y el próximo año para salvar, para cubrir eso? Sí, o sea, ese contrato... Bajó 40, que en realidad bajó 29% nomás. Sergio, ese contrato para el tema de limpieza ya se firmó, está en marcha, se cajoneó de vuelta. ¿Cuál es la situación? No firmaron porque yo le denuncié. Entonces, ¿qué hicieron? Hasta ahora sí es lo que adjudicó Armando Rodríguez, los 148.000 millones. Y para que no tenga idea, lo descarado que este Gubertip, yo encaré porque yo la primera reunión, yo hablé con él, le dije, yo le envié una nota, atenta nota a Gubertip, y le dije, el IPS está en quiebra técnica, deuda impaga, y le dije, yo te iba a visitar el día de que vos tome intervención en la caja central, porque figuran 418 limpiadores y están 15, le dije, ¿quién se tuvo la diferencia? Ahí a la vuelta en jubilaciones, descaradamente hace figurar 411 y están 15, y el resto ¿quién se chupa? Te hablo responsablemente. Solamente limpieza, se roba 600 millones mensual. ¿Me pueden creer ya? Tengo el contrato firmado por Armando entre las dos empresas y tengo la ratificación de la Contraloría donde Benigno López adjudica a Sedima 123.000 millones y es más cara que la otra empresa, $1 millón, dice la Contraloría. No digo yo, dice la Contraloría. Entonces me pueden creer estos delincuentes. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Y no lo hacen porque si me querellan voy a llevar en el juzgado, ya que no actúan los fiscales. Entonces voy a presentar los documentos pertinentes en el juzgado para que directamente le procesen. ¿Por qué no hacen nomás ya eso? No me querellan, pues. Pero vos podés presentar de todos modos si tenés las documentaciones. No, porque no tiene, Hugo, ni siquiera tiene, de octubre del año pasado, ni siquiera tiene fiscal. Ni siquiera fiscal tiene cajoneada, ya tiene la tabla Quiñones. Todas nuestras denuncias. ¿Cuántas denuncias al final hay contra Benigno López? En realidad, yo ahora presenté 5 causas penales, 4 contra Gubertip y el quinto es el servicio de limpieza. Ahí está Benigno López, Armando Rodríguez y Andrés Gubertip, respectivamente. Pero ¿cuántas denuncias al final tiene Benigno López? ¿Cuántas denuncias hay contra Benigno López? 12 denuncias en total. Y no está avanzando nada de eso en la fiscalía. En la fiscalía de delito económico. Sin fiscal. Ni siquiera se han designado fiscales. ¿Hace cuándo fue la última denuncia? La última denuncia fue ahora con la denuncia de Gubertip, el servicio de limpieza, donde entraron los que entró Benigno López, entró Armando Rodríguez y entró Gubertip. La semana pasada vos estuviste haciendo una manifestación y creo que gracias a eso y a la presión de todos los funcionarios del IPS que se plegaron a la protesta, digamos, el senador Beto Velar decidió al final retirar el proyecto de ley por el cual querían echar mano a los fondos jubilatorios para pagar justamente salarios. ¿Es correcto eso? Bueno, yo te cuento ahí quédate, Hugo. No es que querían, ya echaron mano, Benigno López. Eso es lo que están queriendo ocultar, mi querido. Ese es el fondo del tema. Nosotros tenemos empeñado, atenderme bien, Hugo, es preocupante, la gente no dimensiona. Tenemos empeñado fondos de jubilaciones 20 años hasta el 2018, 578.000 millones fideicomiso que hizo ejecutó nuestro gran amigo Benigno López. O sea que la figura fideicomiso, pero en realidad no es fideicomiso, es un traslado de rubro de jubilaciones a rubro a fondo de salud. ¿Y entre quiénes se hizo el fideicomiso y a través de quién? A través de un banco, no tengo a mano acá el banco, pero fondo de jubilaciones se puso a un banco, el banco esos valores tenía que llevarlos desde la bolsa de valores para que la gente pueda comprar, pueda disponer de eso, o sea, los empresarios. Pero rápidamente compró otra vez, rápidamente compró
solamente en Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, la construcción de hospitales, estas dos personas solo facturaron $7 millones americanos ratificados por la Contraloría General de la República. Ese dinero ya no hay. Eso ya se ocuparon todo. Quieren hacer lo mismo ahora. ¿Para qué? Para tercerización y para seguir con las construcciones. Para eso quiere allí verlo esos fondos, ese préstamo, o quería el fideicomiso. Para eso quería. Decime, pero de todos modos, esas denuncias que estaba... Benigno López empeñó 50, más. Eso se colocó a 5.1%. Y la feria evaluó el dinero de la tasa pasiva de inversión. La inflación es de 4.20 a 4.50 por BCP. Quiere decir que la supuesta utilidad del IPS sobre 550 mil millones es de 1% por 20 años. Así saquearon esa institución, así saqueó Benigno López. Ellos... Decime una cosa, Sergio. El hermano del presidente de la República. Una consulta, Sergio. Pueden complicarse con ellos. Sergio, una consulta. Esta es la realidad, y esta plata ya no está. Los 580 mil millones de fondos de jubilaciones ya se fueron, se invirtieron en los hospitales. Sergio, una consulta. ¿Me estás escuchando, Sergio? Sergio, ¿me escuchas? Sí. Una consulta. El tema que vos me estás mencionando que Fernando Masi, ¿verdad? El arquitecto. Gustavo Masi. Creo que salió o renunció, etcétera. Pero de todos modos, las denuncias que él está realizando, ¿son válidas o no? Yo negocié por su cabeza con solicité sumario administrativo, separación de cargos, sumario administrativo, y ahí renunció. Está bien, pero lo que él está hoy denunciando, ¿es válido o no? O sea, vos escuchaste lo que él denuncia. ¿Es cierto eso que él está denunciando según vos? ¿Es cierto lo que denuncia Gustavo Masi? No, lo que Gustavo Masi quería hacer ruido fue ahí a su denuncia. Él está denunciado por $7 millones. ¿Cómo vas a creerle a una persona? Te voy a contar por qué salió y por qué se pelearon. Porque había hospitales pendientes que estaban por los 8.000 metros cúbicos el metro fijado por los fiscalizadores. Él agarró, trajo fiscalizadores de afuera, dejó de darle a los compañeros, arquitectos, ingenieros, y pasó a 16.000. Entonces, había una coima de $45 millones ahí de todos los hospitales que se tenía que ejecutar. Se pelearon por el dinero y le sacó juguetito. Y yo aproveché ahí. ¿Por qué? Porque es un tipo descarado, cínico y un gran ladrón. Anda diciendo que me va a querellar, me quiere hacer correr con la vaina. Pues, ni Marito le pudo atacar en el IPS, porque ya era inatacable, un tipo odiado y es un gran ladrón Gustavo Masi. Ok, Sergio Lovera, te agradezco muchísimo por la comunicación telefónica y bueno, hay que seguir peleando y defendiendo los intereses del IPS. El lunes estamos ya comprometidos para la caravana, vamos a salir frente al Banco Central, IPS, ya está comprometido Clínica, estamos hablando con ANDE, Ministerio de Hacienda, creo que INC, 7, 8 a 10 instituciones. Vamos a salir con la caravana, vamos a pegar una vuelta por la Fiscalía de Delito Económico y vamos a exigir la imputación de Benigno López. ¿Cuándo sería eso, Sergio? El próximo lunes a partir de las 16:30 horas. Esa es la famosa manifestación, el lunes 22. Sí, señor. Estamos cerrando con los compañeros, con diferentes sindicalistas interinstitucionales. Claro, pues se había hablado también el tema de Itaipú. Se había hablado de varios temas que se iban a protestar en esa manifestación, digamos. También Itaipú, varios temas. Y nosotros básicamente vamos a pegar la vuelta y vamos a exigirle a nosotros básicamente nuestro interés es la imputación de Benigno López. Luego al imputar Benigno López cantó. Benigno López está en el fato de los 1.600 millones. Benigno López está en el fato de Itaipú. Está en el fato de IPS. En todo está Benigno López. Y bueno,
¿Qué hora sería esa manifestación el lunes 22? 16:30 horas, señor. 16:30 horas, entonces el lunes 22 de junio, una gran manifestación en repudio de muchas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con las denuncias paradas contra Benigno López en la Fiscalía General del Estado. Sí, señor, totalmente. Dale, Sergio Lovera, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. A la vez, gracias por el espacio, muy amable. Dale, gracias. Bueno, así estábamos con Sergio Lovera, presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales del IPS. La verdad que las denuncias que él manifiesta son bastante fuertes. Realmente, a mí, le comento rápidamente, a mí me llama la atención dos cuestiones. En primer lugar, nunca nadie se atrevió a discutir o debatir con él sobre los valores, los montos y las circunstancias que él menciona. Ya de la época incluso de Benigno López. Eso es por un lado. Por otro lado, se hicieron denuncias responsables ante la fiscalía. Hace creo que más de un año, una cosa así, se instalaron. Al final, ahora creo que ya, como mencionó Sergio Lovera, estamos hablando de cerca de 12 denuncias que tiene, 12 denuncias penales que tiene Benigno López. El tema es que no avanza, que es uno de los clavos que tiene incrustado la fiscalía, donde se demuestra la selectividad en los casos. Por un lado, cuando tienen que imputar a violadores de la cuarentena, lo hacen inmediatamente, pero cuando tienen que imputar a corruptos en medio de la pandemia, jugando con la salud del pueblo, con los insumos médicos vencidos, con insumos médicos que ya está en tela de juicio, inclusive su calidad, porque tendrían que venir del Brasil, al final vienen de la China o la India, y ahí va muy lento siempre todas las investigaciones que tiene que hacer la fiscalía. Entonces, hay cosas que son realmente insostenibles de parte de Sandra Quiñones. Y ciertamente yo creo que tiene que salir. Ya lo dije varias veces, Sandra Quiñones yo creo que es un mal endémico para el país. Y realmente yo creo que, no sé si ella es suficientemente consciente para saber el daño que está generando al país, en todos los sentidos. Lastimosamente los pequeños focos, probablemente de aciertos que tiene la fiscalía, en algunos casos, quedan totalmente opacados con otras cuestiones que son realmente bochornosas, chaplinescas, grotescas. El caso de Benigno López tiene dos opciones nomás. O que rechace porque digan que lo que está ahí expuesto es todo mentira o la terapia, o en todo caso que procedan y sigan el juicio, hagan el juicio como tiene que ser. Pero lo más nefasto que hace la fiscalía de la mano de Sandra Quiñones es cajonear, que es es el atentado más grande contra la institucionalidad del Estado. Y Sandra Quiñones no se da cuenta o no quiere entender eso. Esa es la situación de Sandra Quiñones. Entonces, si ella no quiere, no puede, no le deja, no lo que sea, y que dé un paso al costado, en algún momento vendrá un fiscal con suficientes agallas y coraje para hacer lo que se tiene que hacer. Y ahí también yo siempre le critico a Ricardo Merlo, que es el presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, que siempre solamente hacen presencia cada vez que se habla de plata, cada vez que se habla de presupuesto y cada vez que se tienen que ir a plantear a pedir más plata al Parlamento. Pero para estos casos, estas chambonadas, onda la imputación de Efraín Alegre por Edgar Sánchez, que realmente es una cuestión como, no sé, como para imputarlo justamente a Edgar Sánchez, ¿verdad? Porque realmente uno tiene que tener mucha malicia para intentar imputarle a alguien con dos líneas, sin haber ni siquiera hilado un fino hilo de pensamiento entre la persona y el hecho delictivo. Eso es, por ejemplo, una cuestión demasiado grave de la Fiscalía. El otro caso, que ya lo mencioné varias veces, el tema de María Esther Roa. Tres gatos locos gritando contra la corrupción son imputados por aglomeración y resulta que Marito en sus inauguraciones tienen más de 30 monitos colgados ahí para salir todos juntos en la foto, en primer lugar. Y en segundo lugar, el caso concreto del supermercado, ¿verdad? Este supermercado Fortis, que tenía muchísima gente, ¿no? Que al final, que la foto, que la perspectiva, ¿no? Eso todo la terapia. Entonces, parece nomás que se está usando, no es que parece, se está usando el Ministerio Público
como un órgano represor. Como un órgano represor. Eso, por ejemplo, es grave, gravísimo, y estamos, digamos, atentando contra la institucionalidad con ese tipo de actuaciones. Vamos a un corte. Esta es la 1330 AM. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios ubicados en el piso 16 de la Torre 2 del Paseo La Galería. Más que nunca, en la 1330 AM está lo que buscas. El deporte motor es una pasión. Por eso, en Radio Chaco Boreal le damos la máxima cobertura, con toda la información, las notas y la actualidad. Pasión Tuerca. Con la conducción de dos verdaderos especialistas, Jorge Basualdo y Osmar Aquino, quienes te traen todas las noches lo mejor del deporte motor nacional e internacional. Pasión Tuerca. La pasión del deporte motor se vive en la 1330 de amplitud modulada. De lunes a viernes de 20 a 21 horas. Para interactuar e informarte con la 1330 en redes sociales, ingresa al Twitter @1330am. A26. Estamos de vuelta con artículo 26. Hugo Portillo continúa analizando lo que nos importa. Espera un rato y le llamamos. Pues estamos en 43, pero podemos, no sé si quieres entrar un rato con él, intentar en un rato, en un momento. ¿Qué te digo? Ahora le llamé y me dijo, ahora estoy entrando a una reunión. ¿Cuándo? O sea, no, ¿vas a una reunión larga, corta? ¿Cómo? Ahora entro a una reunión, después llámame. O sea, ¿después cuánto tiempo? ¿No sabes? No te digo. ¿Qué hacemos? Bueno. ¿Qué hacemos? No, intentar otra vez. De todos modos, yo creo que tengo un tema más tocando. Voy a intentar otra vez con él. Yo estoy, Bueno, ahí justamente estábamos tratando de entrar en comunicación telefónica también con el doctor Pedro Ali del Instituto de Previsión Social, justamente para tocar este tema complicado, este tema delicado, sobre todo para los funcionarios del IPS, y que tiene una repercusión, un efecto multiplicador en todo lo que estamos de alguna u otra manera vinculados al IPS. ¿Quiénes son los que estamos vinculados al IPS? Los aportantes, los beneficiarios del IPS y los jubilados del IPS. Entonces, estamos todos preocupados realmente por los números que se están deslizando al respecto. Pero bueno, vamos a intentar dentro de un rato otra vez comunicarnos con él. Otro tema que a mí me gustaría tocar mientras tanto, que es un tema nefasto para la República como tal, es lo que tiene que ver con la anécdota lamentable realmente que ocurrió la semana pasada en la sesión de la Corte Suprema de Justicia, donde justamente se tenía que dirimir o se tenía que establecer, tomar una decisión sobre si las declaraciones juradas de los funcionarios públicos serían públicas. Y ustedes saben perfectamente que en un apabullante resultado se ganó 8-1. 8-1. O sea, 8 integrantes en ese momento de la Corte Suprema de Justicia determinaron que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos tienen que ser de acceso irrestricto, sin orden judicial y a disposición de la ciudadanía, como un elemento y como una herramienta de lucha contra la corrupción y de combate contra la impunidad. Es un fallo histórico, por un lado. Ciertamente tengo mis reservas, yo creo que se avanzó bastante, pero sí me hubiera gustado que estén todos los poderes del Estado incluidos ahí. Ciertamente el Poder Judicial determinó, pero están los del Poder Ejecutivo y los del Poder
legislativo, pero el Poder Judicial no está. O sea, es un punto que se tendría que subsanar en algún momento, digamos. Por otro lado, y justamente tienen que ver con estos actores que les quiero mencionar, estamos hablando de los diputados. Diputados no contentos con haber hecho un proyecto de ley que ahora está en manos de Marito, a ver qué hace y qué no hace, es lo siguiente. Ellos dijeron, ok, dale, listo, ya que esto se viene y ya que de todos modos luego van a tener que ser públicas las declaraciones juradas, y vamos a establecer que las declaraciones juradas falsas y no pase nada, o sea, simplemente sea un error administrativo y ahí nomás quede. Y estos loquitos consiguieron eso, o sea, consiguieron que, que ese proyecto de ley avance. Eh, se originó en diputados, se fue a senadores, volvió a diputados, se ratificaron y ahora está en cancha de Marito promulgar o no. Promulgar o no. Ahora, Marito se está haciendo del pelotudito, muy sencillamente, porque es demasiado sencillo, demasiado fácil lo que se viene. Acá él tiene que vetar eso, no le queda de otra si es que supuestamente todos estamos peleando contra la corrupción y estamos peleando para ser más transparentes y estamos peleando para combatir la impunidad. Entonces, esta misma gente, estos diputados, no contentos con preparar un proyecto de ley diciendo que las declaraciones juradas de ellos, de los funcionarios públicos, si son falsas, no pasa nada, se despenaliza ese tema. Sin embargo, nosotros, el resto de los mortales, presentamos una declaración jurada falsa y nos vamos en cana. 5 años por lo menos. Pero ellos no. Si ellos mienten, no pasa nada. ¿Se dan cuenta lo funesto que hicieron y que crearon? El monstruo que crearon la gente de diputados. Y encima ahora tienen el tupé de ir a presionar a Marito para que no vete. Y ciertamente, si Marito hasta ahora no se está expidiendo, es porque evidentemente algún tipo de presión existe al respecto. Nada que ser muy lúcido para llegar a esa conclusión. Pero ¿qué más hicieron estos loquitos de diputados? Pues creo que al final fueron 11 diputados, una cosa así. En el juicio, en la sesión del Consejo, de la Corte Suprema de Justicia, donde tenía que dirimir si eran públicas o no las declaraciones juradas, resulta que ellos trataron de meterse en el juicio. O sea, ellos presentaron una nota, tienen por lo menos 50 firmas, de las cuales la mayoría realmente son ilegales, no se sabe de quién es. Pero hay más o menos 11 diputados identificados, inclusive yo levanté en Twitter, digamos, y es una cuestión, una chambonada, o sea, es la injerencia de un poder del Estado en otro. O sea, técnicamente hablando, estos diputados que acá están identificados, que son 11, tienen que perder su investidura. Es el uso abusivo de su influencia. O sea, ¿qué tenían que hacer estos diputados para ir a presionar en patota a la Corte Suprema de Justicia para que no dirima ni decida sobre si las declaraciones juradas tienen que ser públicas o no? Esto es un hecho gravísimo. Resulta que cuando otros diputados preocupados por la corrupción se van a ver si realmente el avión viene con insumos o no viene con insumos, porque había ya rumores de un gran esquema de corrupción que al final terminó y estamos viendo que efectivamente hay un feroz esquema de corrupción en todo esto no, que todavía no llegó a fin. Resulta que lo trataron de payasos, lo trataron de antipatriotas, lo trataron de desestabilizadores, de figuretis, etc. Pero estos 11 diputados que yo tengo identificados, resulta que se van a atropellar a la Corte Suprema de Justicia para que no dirima en que las declaraciones juradas tienen que ser públicas. Uno. Y aparte de todo modo, para asegurarse ellos por la duda, ya presentaron un proyecto de ley que dice que de las declaraciones juradas falsas, no pasa nada. Es un error, un error minte, y ahí nomás queda. A ver un poco si puedo leer rápidamente. Voy a ver lo que identifico, por ejemplo, de las firmas que están en la nota que accedí, que se presentó a la Corte Suprema de Justicia para tratar de amedrentarlos a los miembros de la Corte. Yo acá distingo varios sellos de diputados y los menciono.
Estamos hablando de Freddy de Clesis, estamos hablando de Rubén Balbuena, estamos hablando de la diputada nacional Adet de Zacarías, estamos hablando de Basilio Núñez, estamos hablando de Miguel Tadeo Rojas, Nazario Rojas, Hugo Ramírez, Justo Zacarías Irún, Edgar Ortiz, Carlos Núñez Salinas y Roberto González. O sea, eso es lo que identifico. La verdad que hay muchísimas más firmas, pero estos son los que identifican y están sellos. Estas personas, y es muy sencillo lo que hay que hacer, ¿no? O sea, es demasiado claro. Esto es la injerencia de un poder en otro y es el uso abusivo de su influencia. Estas personas y todas las que firmaron, y esta es la que yo puedo identificar, todas las personas que firmaron esta nota tratando de atropellar a un poder del Estado, que sería el Poder Judicial, estos diputados tienen que perder su investidura. No hay vuelta a quedar, no es nada científico. Todos estos tienen que irse fuera. Ustedes se dan cuenta, aparte de presentar un proyecto de ley nefasto, porque básicamente instalan el tema de la despenalización de un delito y de un crimen. O sea, nosotros si mentimos en nuestras declaraciones juradas nos vamos 5 años adentro, pero ellos no pasa nada así. Y todo esto es justamente para controlar a los funcionarios públicos y a los proveedores del Estado, que son los que siempre están metidos en chanchullos, y son los que siempre están metidos en corrupción, y son los que siempre están metidos en robos al Estado. Y el Estado somos nosotros, el pueblo. Al final nos perjudican a nosotros, al pueblo. Y esto hace 31 años. Entonces, estos diputados que firmaron esta nota de presión, de amedrentamiento, de un poder del Estado a otro poder del Estado, tienen que perder su investidura. Tienen que dejar de ser diputados. Eso no es ser diputado. Ir a querer presionar a un órgano, a un poder del Estado, es nefasto. Y el antecedente es catastrófico. Y ustedes recuerden nomás la diferencia de criterio cuando los otros 11 diputados estuvieron preocupados por la corrupción galopante en el Ministerio de Salud, con el tema de los insumos, con el tema de la pandemia, con el tema de los proveedores del Estado, y resulta que se fueron. Y de hecho presentaron una denuncia, como debe ser, como cualquier ciudadano puede hacerlo, al Ministerio Público, como cualquier cristiano. Y de hecho, hasta ahora está congelado en el Ministerio Público. Demasiado lento avanza. Pero respetaron. Ellos simplemente cumplieron su función de ciudadano de ir a hacer una presentación de una denuncia, de un hecho ilícito, que todos tenemos la obligación, si estamos en conocimiento de un hecho ilícito, de denunciar. Si no lo denunciamos, somos cómplices. Así nomás. Entonces ellos cumplieron. No así estos otros diputados que se van directamente a la Corte Suprema de Justicia, quieren tener participación en el proceso en el cual se tenía que dirimir si las declaraciones juradas tendrían que ser públicas o no, con la exclusiva intención de amedrentar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que querían decirles? Te vamos a meter en un juicio político. Si vos... O sea, ¿qué miércoles es esto? Estos diputados tienen que perder su investidura. No hay mucho secreto en ese sentido. Bueno, híjole, se nos fue el tiempo. Nosotros regresamos mañana a las 17 horas acá en Artículo 26 en la radio Chaco Boreal, la 1330 de tu dial. Hasta luego.